Bendiciones, mis amados hermanos. Les saluda el pastor Manuel Wilches desde Nueva Jersey, en los Estados Unidos. Mis hermanos, para mí en esta hora es tan importante bendecir a nuestro Dios, alabarle y glorificarle y decirle: Señor, gracias, Padre. Vamos a empezar con una oración para darle gracias al Señor por el nuevo día de vida que nos da, la nueva oportunidad. Padre amado, te doy gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso. Te alaba y te glorifica mi corazón, y mi alma te enaltece, Señor, a lo sumo, Señor, porque tú eres grande y misericordioso. No puedo entender la medida de tu grandeza ni de tu poder, pero solo sé que en ti estoy más que seguro, Señor. Sabemos que eres infinitamente poderoso, que eres infinitamente amoroso, que eres infinitamente santo y bueno, Señor. Por eso en esta mañana quiero poner en mi corazón el deseo ferviente, Señor, de adorarte y de glorificarte, de reconocer, Señor, que tú haces todas las cosas posibles, aún de aquello que está inseguro, imperfecto. En medio de la desesperación, en medio de la angustia, surges tú, Señor, como nuestro pronto auxilio y nuestra puerta abierta, Señor, para recibir tus bendiciones y tus manifestaciones de amor y de misericordia. Bendigo al pueblo de guerreros de Jesucristo y todos aquellos que se adhieran a esta palabra de confianza y de fe que tú vas a poner en mis labios, Señor, y que vas a hacer tú mismo, Señor, a través de mi voz, que vas a hablar a tu pueblo y a mi propia vida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta mañana quiero establecer un pacto entre seres que confiamos en Dios. Y esos pactos están establecidos bíblicamente en la palabra. Cosas que deben de pasar y cosas que no tienen que pasar y cosas que podrían dejar de pasar si el pueblo se humillara. Pero hasta ahora quiero decirles, hermano, hemos estado tomando palabras del Señor que son bendiciones, que son maravillosas, pero hemos descuidado una parte de nuestra atención a reconocer que Dios está en medio de nosotros, y a reconocer que Dios se manifiesta en la debilidad y en la desesperación del hombre. Es lo único que está pasando en este momento. Pero no nos hemos puesto a pensar que de pronto existe una fuente de maldad muy poderosa que está tocando nuestras vidas, que está tocando nuestro corazón, tocando nuestra debilidad y tocando nuestro tesoro más grande, que es la salvación. Así que, mis hermanos, vamos a establecer en esta mañana y desde hoy para adelante, en el pueblo de guerreros de Jesucristo, vamos a declarar un espíritu de valentía y un espíritu de poder sobre todo lo que nos vaya a suceder y a acontecer. Lo más importante de todo esto es que nosotros somos unos hijos de un Dios vivo y un Dios poderoso, y un Dios que tiene todas las cosas bajo control, un Dios que tiene todas las cosas escritas para que nadie pueda dudar de su grandeza y de su poder, de un Dios que tiene sentadas bases fundamentales como la piedra angular que es Cristo Jesús para la iglesia que va a ser la novia del Cordero. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de vivir en este mundo? ¿Cuál es el propósito de la gran comisión que nos dio el Señor? La evangelización, la entrega, la conducta, el testimonio, las vivencias, los detalles de nuestras flaquezas y de nuestras fortalezas también. Nosotros vamos a entender en este propósito de Dios, al constituir en nosotros mismos, en los seres que estamos confiados en un Dios vivo, vamos a establecer un pacto de obediencia y un pacto de fortaleza,
un pacto de valentía, un pacto de poder, como decía al inicio. ¿Cuál es el pacto de poder, mis hermanos? El pacto de poder es nuestra fe. El pacto de poder es nuestra esperanza. Y el pacto de poder debe ser nuestra salvación, llegar a la meta, llegar a ese propósito maravilloso que tuvo Cristo cuando entregó su vida por nosotros. A ese propósito maravilloso en el cual Dios acababa de reventar las coyundas que nos ataban al pecado y a la muerte. Acababa de romper las cadenas que nos encadenaban y que nos ponían grilletes para vivir esclavizados en el pecado, vivir esclavizados en el temor, en el miedo, en lo que está pasando ahora mismo. Hoy nos vamos a poner, nos vamos a sacudir, hoy nos vamos a declarar un pueblo bendecido de Dios, un pueblo que está bajo la sujeción de Dios, un pueblo que no debe de temer ni la enfermedad, ni la muerte, ni el miedo que está produciendo estos espíritus inmundos que están atravesando todos los espacios del planeta. Estas fuentes de maldad, estas huestes celestiales de maldad. Le está hablando un sobreviviente de todas estas cosas. Le está hablando un sobreviviente que experimentó el dolor, la angustia y la desesperación. Que experimentó muchas cosas que de alguna manera han sido un entrenamiento para nosotros. Yo quiero decirles, hermanos, que eso nos ha dado la fuerza y la valentía para decir, como le decía a mi hermano Rogelio, es tiempo de que nosotros nos hagamos de las palabras de valentía. Es tiempo de que nosotros nos hagamos de las palabras que producen valor en nosotros. Es tiempo en el que tomemos la palabra que le dio el Señor a Josué y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Es palabra de que es momento de que empecemos a tomar la palabra de Pablo que dice, si vivimos, vivimos para Cristo, y si morimos, morimos para Cristo. Entonces, mis hermanos, vamos a entender que tanto en la vida, que tanto en la muerte, le pertenecemos al Señor si es que obedecemos a su palabra. Que tanto en el sufrimiento, que tanto en el gozo, que distintamente e indistintamente tenemos el gozo del Señor en nuestro corazón. El gozo del Señor debe ser nuestra confianza de vivir esperando lo que el Señor tiene para nosotros y lo que el Señor nos da, lo que el Señor ha producido en nosotros. No vamos a pensar que todo el tiempo vamos a estar llorando, no vamos a pensar que todo el tiempo vamos a estar acongojados, no vamos a pensar que todo el tiempo vamos a estar pasando el desierto. Y cuando llegamos a la tierra prometida, cuando llegamos entonces a la esperanza de la Nueva Jerusalén, cuando nos declaramos ya nosotros como seres que somos bendecidos por Dios, como seres que tienen el respaldo de Dios para nosotros vivir. ¿Cuándo podemos atar lo que se nos ha sido enseñado? ¿Y cuándo podemos desatar lo que se nos ha sido ordenado? ¿Cuándo podemos decir y tomar las arras del Espíritu Santo para pelear contra esas huestes celestiales de maldad? ¿Cuándo vamos nosotros a tener una palabra de poder en nuestra vida para declarar sobre todas las naciones vida y vida en abundancia? Y si morimos, morimos todos. Y si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para el Señor también. Pero el hombre que tiene miedo, yo no digo que no vaya usted a tener miedo, hermano, como ser humano, a dejar a sus hijos. Yo los he tenido. A dejar a sus esposas, a dejar a sus esposos, a dejar a su familia, a sus nietecitos que están pequeñitos, que no los ha podido disfrutar, o que sí los pudo disfrutar, o que los está disfrutando. Pero la valentía de él vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. ¿En dónde está esa palabra? ¿Cuándo le ponemos a nuestro corazón esa palabra de grandeza que dijo Pablo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ciertamente yo quisiera ya
que mis sufrimientos se acabaran, dice Pablo. Pero nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener un sacudón como el que tenemos ahora mismo, para que el enemigo entienda que todo lo que él ha pretendido nos ha sujetado a una voluntad divina, a una voluntad de Dios. Él no pensó que toda esta muchedumbre de personas que van a reconocer a Dios iban a llegar por medio de la enfermedad. Él pensó solamente en matar y matar y matar, destruir, robarnos la paz, robarnos la tranquilidad. Hoy por hoy estamos nosotros viviendo momentos difíciles, de pobreza, de necesidad. ¿Y cuándo la gente ha podido entender que la pobreza es parte de una bendición? Bienaventurados los pobres, porque ellos serán saciados, bendecidos. Y no siempre la bendición debe esperarse que sea comida, porque las viandas son para el cuerpo, pero para el espíritu está el poder de Dios, su grandeza y su magnificencia. Y vamos a empezar a tener ese coraje de enfrentar al enemigo. Y ese coraje tampoco de tenerle miedo a las autoridades, porque les voy a poner un ejemplo. ¿Quién era Nabucodonosor? ¿O quién era Darío? ¿O quién era todas esas personas que estaban esclavizando al pueblo de Israel como estamos esclavizados ahora por esta pandemia que estamos pasando en el mundo? ¿Quién nos está esclavizando? Es una potestad, mis hermanos. Es un gobernador de las tinieblas. Es unas huestes celestiales de maldad que están en medio de nosotros y que nos están tocando. Y esto nos está preparando. El enemigo no sabe que esto nos está preparando para la tribulación, para aquel que se quede o no podamos estar en el arrebatamiento, podamos soportar y podamos resistir esta circunstancia. ¿En dónde está el momento en el que vamos a ser nosotros sacrificados, en el que vamos a ser nosotros como en los tiempos iniciales del ministerio de la evangelización, cuando los romanos soltaban a las bestias salvajes, que está escrita aquí en la palabra, cuando los romanos hacían grandes ataques a los cristianos para destruir con piedras, como lo hizo en las minas de Patmos. Ahí soltaban las piedras y mataban cristianos como usted no tiene idea, que estaban esclavizados, que estaban encadenados. Y terminaron matando a Pedro, a Pablo. Y todavía nos llenamos la boca diciendo que somos romanos, que estamos en Roma, que tantas cosas. Esos son imperios, mis hermanos. Esos son imperios que han estado esclavizando al pueblo de Dios. Esos son imperios que han estado denigrando la palabra de Dios. Lo que ha estado escondido para nosotros era esto. El tiempo justamente que se escondió era un tiempo que el enemigo tomó para sí, para crear ideas, para establecer muchas cosas, para establecer tantas circunstancias. Pero Dios en su infinita sabiduría sabía que iba a llegar un momento en el cual el enemigo no iba a poder soportar más engañando al mundo, sino que tenía que empezar a destruir. ¿Y cómo destruye? ¿Cómo destruye? Destruyendo a través de estas circunstancias que estamos viviendo. Haciendo que el hombre pierda la confianza, haciendo que el hombre pierda la fe. Haciendo que el hombre diga, ¿en dónde está Dios? ¿Por qué no está Dios? Ustedes sí saben las miles de interrogantes que están en el medio ambiente del sistema cibernético. ¿Y en dónde están los hermanos que oran? ¿Y en dónde están los hermanos que dicen que oran por los enfermos? Yo les digo lo mismo. ¿En dónde estamos nosotros que podemos poner las manos sobre los enfermos y sanarán? ¿En dónde está el poder de Dios? ¿Acaso que el poder de Dios ha regresado?
Cuando el Señor Jesucristo dijo claramente, y se quedará con vosotros hasta cuando yo venga. Y después me tomaré a mí mismo. ¿Cuál es el propósito de tomarse a mí mismo? Es el Espíritu Dios que mora en los cristianos, en los creyentes, en aquellos que hemos conocido a Dios. No es que se va a tomar un espíritu de otro lado. El Espíritu de Dios está derramado en los que creyeron. Por eso dice la palabra, todo aquel que creyó y fue bautizado será salvo. Pero el que no ha creído ya ha sido condenado, por cuanto no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto, mis hermanos? El punto es ponernos en la brecha de la incredulidad o de la creencia en un Dios poderoso, como lo hizo Mesac, Sadrach y Abednego, cuando se enfrentó a toda una nación, poniéndole de rodillas para adorar a un hombre, para adorar una imagen. Y es lo que está pasando ahora, que nos está poniendo de rodillas el coronavirus. No nos está poniendo de rodillas la fe que tenemos en Dios, nos está poniendo de rodillas el coronavirus, esta fuente de maldad y esta potestad del infierno que está tratando de socavar nuestra paciencia, nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. A usted no le está poniendo de rodillas ahorita, mi hermano, el amor a Dios. A usted lo que le está poniendo de rodillas es el temor. Y cuando va a pasar el temor, es que va a pasar el temor a la muerte. Y va a pasar de la muerte, va a pasar a la manifestación más grande de mortandad que va a haber sobre la humanidad. Y cuando le está poniendo de rodillas aquella potestad de maldad y de perversidad que está establecida ya en la tierra en este momento, ¿cómo surge? ¿Cómo surgen los hombres valientes? ¿Cómo surgen las criaturas de Dios que tienen el espíritu de poder? Que tienen el espíritu de poder para que en un momento dado sea tomado a sí mismo de parte de Jesucristo. No vamos a entender nosotros este principio si no hemos estudiado la palabra. ¿Qué dice el Señor en su palabra? En el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo 3 dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿En dónde se sujeta usted a esa bendición, a esa verdad? Hay un ángel, y para esto ya se han abierto los sellos. Ya sabemos qué es lo que va a pasar con los sellos. Del capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 7 se expresan la apertura de los sellos. Nosotros tenemos el entendimiento de que los sellos se abrieron, pero los sellos se abrieron para que obtengamos conocimiento, no para declararse todavía las cosas que el mundo y el hombre inconverso que no conoce a Dios está haciendo sus propias ideas y sus propias cosas. Hoy por hoy están creyendo en Dios. Hoy por hoy están arrodillados ante la imagen del coronavirus. Y entre ellos hemos estado muchos pastores, muchos hermanos, muchos creyentes. Muchos hemos sido salvados, muchos han pasado ya de muerte a vida y de vida a muerte. Pero ¿en dónde está la palabra entonces que a nosotros nos consuela, que dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Porque el Señor Jesucristo, con sus propias palabras y con su voz, dijo, el hombre que creyere, aunque esté muerto, vivirá. Entonces es el punto importante que empezamos a tener. El miedo está cobrando el que se humille el hombre ante una circunstancia, pero yo quiero preguntarle, ¿estamos arrodillándonos ante Dios o estamos arrodillándonos ante la imagen del coronavirus que tiene una actitud invisible? Por eso, mis hermanos, hoy declaro un día de grandeza y de poder.
Hoy declaro un día en el cual guerreros de Jesucristo se va a poner en la brecha como la iglesia virtual que está tomando la palabra del Señor, la confianza del Señor. Hoy por hoy, nadie, ninguno de mis hermanos, ninguno de las naciones que tiene hegemonía en esta iglesia va a declarar cobardía, ni va a declarar miedo ni temor. Vamos a declarar valentía y vamos a declarar que estamos preparados para enfrentar a los ejércitos asirios, a los ejércitos persas, a los ejércitos romanos. Vamos a declarar una palabra de poder. Vamos a declarar una palabra de grandeza. Vamos a dejarnos que el poder de Dios utilice nuestros corazones, y que si tenemos que morir, moriremos. Y si tenemos que vivir, viviremos. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, dijo Pablo. Si es que yo le creo a la palabra del Señor. Y yo le creo porque yo he estado en el Hades. Yo he estado allá. Yo he estado y yo sé que la mano misericordiosa de Dios nos está sacando de cada una de esas cosas. Pero Dios quiere que nosotros seamos valientes. Dios quiere que nosotros, como dijo el Señor en su palabra, es momento de que examinemos nuestra vida. Y es momento de que examinemos, no es que vamos a examinar nuestra vida aquí en este mundo, vamos examinando nuestra relación con Dios. ¿Qué es lo que queremos nosotros del Señor? ¿Quiere estar con las ropas blancas un día en las bodas del Cordero? ¿Quiere estar con las ropas resplandecientes que el Señor nos habla en su palabra? ¿Y quiere estar entre el medio de la muchedumbre que dice en el versículo 9 del capítulo 7? Después de esto dice, miré y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. Se va a repetir lo que se hizo aquí en la tierra el día del Domingo de Ramos, que llama la gente, o el día de la entrada triunfal de Jesucristo a Jerusalén. Se va a repetir con la venida y con la llegada del Señor a las alturas, pero ya en un nuevo concepto, ya en un nuevo aspecto, en un aspecto espiritual. Las palmas significan nuestras acciones, mis hermanos. Las palmas simbolizan nuestra entrega al Señor. Las palmas significan nuestra gloria, nuestra glorificación de parte de Dios para nosotros. Así que, mis hermanos, este audio es para levantar un espíritu de poder en usted, en su familia, en sus hijos. Vamos a entender que estamos preparados para tener la misma fe, la misma confianza, la misma humildad de Daniel cuando fue arrojado al foso de los leones, de Mesac, Sadrach y Abednego, de no inclinarse a la estatua que fue construida por Nabucodonosor para que lo humillaran. Esa confianza hizo que, mis hermanos, que tuvo Sadrach, Mesac y Abednego, hizo que todo el pueblo se humillara posteriormente al Dios vivo, porque declaró Nabucodonosor que no hay Dios más grande que el que nosotros tenemos, que no hay un Dios más poderoso que el que nosotros tenemos, que no hay un Dios que pueda hacer las obras que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y de ahí va a salir el canto de adoración, de grandeza, que lo cantó Moisés y lo vamos a cantar nosotros. Grandes y maravillosas son sus obras. Así, mis hermanos, que vamos a poner una palabra de fuerza y de fortaleza. Hoy quiero que ya cambiemos el hábito de cambiar nuestras oraciones a unas oraciones con temor y con miedo. Vamos a cambiar nuestras oraciones a unas oraciones de poder. Vamos a declarar guerra. Vamos a declarar guerra verdaderamente con las potestades del infierno, y vamos a declarar que nosotros somos hijos de Dios, que nosotros no nos vamos a inclinar ante ninguna potestad del infierno,
que nosotros no nos vamos a doblegar, que si tenemos que morir, moriremos, y si tenemos que vivir, viviremos, pero para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hágase de esa palabra, tome esa palabra, no la suelte esa palabra. Quiero que siga adelante en los caminos del Señor, siga amando a sus hijos, siga amando a sus criaturas, a sus nietos, a sus hermanos, a sus parientes, pero siga declarando que usted es un hijo de Dios. Siga declarando que a usted la muerte no le puede hacer frente, porque usted ya fue comprado con el precio de la sangre, porque usted ya pasó de muerte a vida el momento que aceptó a Cristo Jesús. Así que, mis hermanos, les bendigo y les deseo que todos puedan escuchar este audio. Vamos a tratar de que esto llegue a cada uno de los hermanos y que cada uno de los hermanos pueda responder con una palabra de fe. Si tiene alguna diferencia con mis pensamientos, hágalo, mi hermano, hágalo. Pero si no tiene alguna diferencia y quiere sujetarse a la voluntad de Dios, dele gloria a Dios y diga un amén. En nombre de Cristo Jesús. Amén.